Bien, pues comenzamos la escuela bíblica. Bienvenidos a todos, un saludo fraternal. Estamos tratando, la escuela bíblica se titula Fundamentos básicos para la vida cristiana y estamos tratando la lección 16 que habla de la doctrina de bautismo. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto y estudiado hasta ahora. Primero decir que hay tres bautismos, digamos, principales para el cristiano. Primero, el bautismo en el cuerpo, en la iglesia, es un bautismo que habla de posición. El segundo es el bautismo en agua, que habla de una confesión pública de nuestra fe. El tercero, que es el que estamos estudiando y terminaremos hoy, es el bautismo en el Espíritu Santo, que habla de poder para evangelizar. En Hechos capítulo 1, verso 8 lo dice y lo declara. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces podréis ser mis testigos. Ahora, las preguntas que surgen sobre este bautismo es ¿por qué es necesario el bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo? Primero porque es un mandamiento, el Señor nos manda ser llenos en imperativo del Espíritu Santo. También porque da un nuevo poder y una, digamos, valentía, audacia para testificar de Cristo. Luego es necesario para la liberación de los dones espirituales. Sabéis que el Espíritu Santo tiene dones y esos dones Él los reparte como Él le apetece y como Él quiere. Y ese poder del Espíritu Santo nos ayuda a liberar esos dones, a que no los guardemos, sino que los traigamos y los expongamos y los utilicemos. También es necesario para la máxima y la total evidencia del fruto del Espíritu Santo. Es necesario también para vivir una vida que glorifique a Dios y para que Cristo también sea glorificado. También hace a Jesús más real para nosotros. Produce mayor eficacia cuando oramos. En la oración guiada por el Espíritu Santo tiene más eficacia. Y por último, pone a uno en condiciones para adorar a Dios de verdad. El Espíritu Santo nos perfecciona, nos transforma. Su obra es una obra transformadora que hace que podamos adorar a Dios como Él se merece. Y hoy vamos a estudiar la última causa de la necesidad de ser bautizados en el Espíritu, que es que trae un nuevo entendimiento y un amor especial por la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13, Jesús nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, que este es uno de los nombres del Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hay palabras de Jesús que nos llegan con poder, con autoridad y que dan luz en medio de la oscuridad y las tinieblas. Este versículo es una de ellas, porque aquí el Señor no promete simplemente una información, sino que nos promete una guía para nuestra vida, una dirección. No promete datos, sino promete la verdad. También nos promete respuestas rápidas y también un acompañamiento continuo. El Espíritu Santo no viene de visita. El Espíritu Santo permanece dentro de cada creyente. Cuando venga, dice Jesús, el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo, digamos, no es una idea, no es una emoción tampoco, no es un símbolo. Es una presencia viva, enviada por el Padre para caminar con nosotros en medio de un mundo donde todo se mueve, todo cambia, todo varía, todo se confunde. Él no vino ni viene haciendo ruido, pero trae luz, trae claridad, trae la verdad. No viene con prisa tampoco, pero trae una dirección oportuna. Nos dirige en los momentos más oportunos donde necesitamos esa guía. Tampoco viene a imponer nada, sino a persuadir y a exhortarnos con amor. Luego añade, sigue diciendo Jesús, Él, el Espíritu Santo, os guiará. Esta frase debemos
tratarla y debemos ver lo que nos trae. Y es un gran consuelo, ¿verdad? El saber que no estamos solos en el camino, sino que Él, el Espíritu Santo, nos guía. Guía es una palabra que implica paciencia, cercanía y dirección paso a paso. El Espíritu Santo no va a empujar a nadie, no nos conduce a la fuerza, sino que nos conduce diligentemente, con mucho cuidado, nos va marcando el camino a seguir. Tampoco nos arrastra, sino nos invita a una vida que le agrade a Dios. Tampoco acelera nuestros pasos, los acompaña. ¿Cuántas veces necesitamos guía? Es la pregunta que podemos hacernos, ¿verdad? Cuando no sabemos qué decisión tomar, ¿verdad? Necesitamos su guía. También cuando el corazón duda. Muchas veces dudamos y necesitamos al Espíritu Santo para que nos saque de dudas. Cuando la mente se llena de voces, tantas voces que hay hoy en día, voces que vienen del mundo, nuestra propia voz, a veces, egoísta, que apagan la voz de Dios, apagan la voz del Espíritu Santo. Y entonces necesitamos el Espíritu Santo que nos aclare, que nos hable, para acallar todo este tipo de voces. También cuando la vida se nos vuelve un caos interior, necesitamos la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo muestra dónde está la salida, ¿verdad? Camina con nosotros hacia ella. Él nos ayuda de la mano, nos coge, nos muestra la salida, pero nos acompaña para que no nos equivoquemos de puerta, ¿verdad? Y salgamos por la salida correcta. Luego añade, os guiará a toda la verdad. La verdad no es solo algo que aprendemos, es alguien a quien conocemos, porque la verdad es Cristo mismo y es una persona a la cual debemos conocer. El Espíritu Santo nos va a guiar hacia Él siempre, no una vez, sino todos los días, si estamos atentos a su voz. Él nos va a revelar lo que debemos dejar, que estorba, para vivir una vida cristiana como Dios manda. También nos ilumina lo que no entendemos en un momento determinado, nos abre el entendimiento. También fortalece, da fuerzas y nos enseña cómo debemos vivir. Y también confirma aquello que viene de Dios y lo que no viene de Dios, porque nos da discernimiento. La verdad libera, limpia, endereza nuestra vida y sana, nos sana tanto emocional, espiritual y físicamente. Por eso el Espíritu Santo nos guía hacia esa verdad, porque donde no hay verdad, hay carga, hay preocupación, hay incertidumbre, hay dudas. Pero donde hay verdad, hay paz, hay descanso. Esa paz interior que necesitamos, si estamos en la verdad, la vamos a tener. En Juan capítulo 16, verso 13 que leímos, vemos que es una invitación a confiar en la guía divina a través del Espíritu Santo. No tendremos quizá todas las respuestas, pero sí tenemos aquel que las tiene todas, ¿verdad? Quizá tú no conozcas las respuestas a cada pregunta que nuestro interior nos hace, pero el Espíritu Santo sí tiene todas las respuestas. Por eso debemos confiar en Él, buscarle, estar en su presencia. No necesitamos ver todo el camino a seguir, necesitamos avanzar con Él, tomados de su mano, ¿verdad? No necesitas saber cuál es todo el camino a seguir, pero confía en Él, cogido de su mano. No necesitamos ser fuertes, sino necesitamos ser guiados y apoyarnos en su fuerza, no en la nuestra. Hoy este versículo nos dice que no caminamos solos, que no decidimos solos y que no luchamos solos, porque Él está con nosotros, Él vive dentro de nosotros. Por eso Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, el Espíritu de poder, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo vendrá a vosotros y hará
morada en vosotros. El Espíritu de verdad está con nosotros para llevarnos a la verdad que nuestro espíritu, nuestra alma necesita. Que esa certeza, que esa realidad se vuelva luz en nuestro interior, paz en los pasos que debemos seguir y un profundo descanso en nuestro espíritu. A veces vivimos con el alma agitada, con el espíritu inquieto y necesitamos la paz del Señor, pero solamente a través del Espíritu Santo que nos va a mostrar siempre a Cristo tendremos esa paz. Pablo en 1 Corintios capítulo 2, vamos a leer una porción del Evangelio hasta del 9 hasta el 16. Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Están preparadas, pero no para todo el mundo. Y no para los que siguen una religión o dicen amar a Dios, pero no lo demuestran, sino que están preparadas solo para aquellos que le aman de verdad. Y el que le ama, le obedece. El versículo 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu mundano, el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. A veces dudamos de lo que tenemos en Cristo, a veces dudamos de lo que Dios nos da, pero si confiamos y dejamos escuchar, si escuchamos la voz del Espíritu Santo, vamos a saber todo lo que Dios nos ha concedido, que es mucho. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, o sea, no con frases retóricas y repetitivas, como hacen algunas religiones. Repetir y repetir y repetir lo mismo siempre. Cambiamos el nombre, pero la oración sigue siendo la misma. Y eso a Dios no le agrada, porque Él quiere hablar con nosotros. Y hablar es tener una conversación. Hablarle, pero también escucharle. A veces en los silencios nuestros es cuando podemos percibir la voz de Dios. Y luego dice, sino con las que nos enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y luego el verso 14 dice, pero el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, la persona incrédula, no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no lo entiende, porque se han de discernir con el Espíritu, espiritualmente. En cambio, la persona espiritual, la persona que cree, la persona que sigue a Cristo, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque dice el verso 16, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le enseñará a él? Y luego dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo quiero profundizar en este último versículo y en esta última frase que dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando el apóstol Pablo escribe estas últimas palabras, no pretende enaltecer, enorgullecer al creyente. Nos recuerda primero una verdad que nos hace pequeños ante su presencia. La mente del Señor es insondable. O sea, no se puede averiguar o saber hasta dónde llega. No podemos llegar al fondo de esta verdad de que la mente del Señor es insondable. Vivimos en una época donde todos opinan. Todos tienen su opinión, yo tengo la mía, tú tienes la tuya. Todos enseñan, cada uno lo que saben, o sus propias doctrinas. Todos quieren tener la razón, pero escuchar bien, solamente existe una verdad. Y esa verdad se llama Jesucristo. Él lo dijo, yo soy la verdad. No una verdad más, sino la verdad.
y la verdad auténtica. Por eso Pablo nos recuerda que nosotros tenemos que pensar como piensa Cristo. Porque dice, nosotros, si hemos nacido de nuevo de verdad, tenemos la mente de Cristo. El creyente no vive guiado por la opinión del mundo, sino por la sabiduría del Espíritu Santo, la sabiduría de Dios. No te dejes engañar ni influenciar por lo que el mundo opine, sin la dirección del Espíritu Santo. Ningún ser humano, por sabio que parezca, puede pretender aconsejar a Dios, corregirlo o explicarle lo que sucede en el mundo, porque Él lo sabe todo. Él es la fuente de la sabiduría, y no de cualquier sabiduría, sino la sabiduría del cielo. Él es el creador. ¿Y qué somos nosotros? Las criaturas, ¿verdad? Él es el creador y el creador tiene autoridad sobre lo que crea, que somos nosotros. Él es eterno. Nosotros somos pasajeros aquí en esta tierra. Somos peregrinos, que estamos hoy y mañana ya no estamos. Él es perfecto. Nosotros necesitamos de su gracia. Pero luego Pablo declara, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta no es una frase, digamos, de arrogancia, sino de dependencia y transformación espiritual. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le podrá instruir al Señor? Dios no necesita consejeros. Él conoce el principio, el presente y el final. Nadie puede corregirle ni sugerirle nada, porque Él es la sabiduría personificada. Nuestro entendimiento es limitado. Aún los más sabios de este mundo tropiezan sin la luz de Dios. La inteligencia humana no basta para comprender los caminos del Señor. Es imposible. Luego tenemos que la humildad es el inicio de la verdadera sabiduría. Reconocer que no lo sabemos todo. Eso abre el corazón para recibir la guía del Espíritu Santo. Si dices que lo conoces todo, que lo sabes todo, que no necesitas saber nada más, el Espíritu Santo, ¿qué puede hacer contigo? Por eso el principio de la sabiduría verdadera empieza cuando somos humildes, cuando somos pobres en espíritu, cuando reconocemos que necesitamos conocer cada día más al Señor. Aquí es donde ocurre el milagro. Ese Dios inaccesible se acerca a nosotros cuando nosotros somos humildes. El Señor infinito comparte su corazón con los humildes, con nosotros si somos humildes. Cristo, que conoce al Padre desde la eternidad, viene a morar en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y al hacerlo comienza a moldear nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras decisiones. El Espíritu Santo nos revela el corazón de Cristo. Por eso dice, más nosotros. Aquí vemos un contraste divino, de la incapacidad humana a la gracia divina. De no entender por capacidad propia, sino saber que entendemos por la revelación a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro maestro interior. Nos guía a toda la verdad. Nos recuerda las palabras de Jesús, siempre hará lo mismo, y nos sensibiliza al propósito y a la voluntad de Dios para nosotros. Por eso, si quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, sé sensible a la voz del Espíritu Santo. El creyente vive desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Lo de fuera no debe influenciar nuestro interior, al contrario, nuestro interior debe ser el que influya en el exterior. Nos guía, repito, a toda la verdad. Ya no nos dejamos guiar por emociones pasajeras, si realmente somos hijos de Dios, sino por convicciones seguras y eternas.
Tener la mente de Cristo no significa que entendamos todos los misterios, no, sino que somos guiados por el mismo Espíritu que guió a Jesús. Recordemos que Jesús fue enviado por el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, al desierto. Tuvo que pasar por ahí, ser lleno del Espíritu Santo para poder vencer la tentación y luego llevar a cabo su ministerio. Esto es una invitación, por tanto, diaria y muy clara a pensar como piensa Él, a mirar como mira Él, a amar como ama Él y a discernir como Él mismo sabe discernir. Si tenemos al Espíritu Santo, todo esto es posible. Cuando enfrentemos dudas, temores o decisiones a tomar, debemos recordar que no caminamos solos con nuestras propias fuerzas. Con Cristo podemos hacerle frente a todo. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. O sea, a todo le podemos hacer frente, porque Cristo nos transmite su fuerza. Dentro de nosotros resuena la voz suave de nuestro guía, de nuestro maestro. Aquella voz que no grita, porque solamente susurra, pero que esa voz transforma, nos va transformando. No nos impone nada, pero nos ilumina. La mente de Cristo en nosotros nos libera de la soberbia, del orgullo, de la ansiedad, a veces humana, y nos enseña a descansar en la voluntad del Padre y a vivir con un corazón dócil, sensible, confiado, con fe y sobre todo lleno de esperanza. Vivimos en esperanza, sabemos cuál es nuestra meta, nuestro destino final, esa debe ser nuestra esperanza, la esperanza de la vida eterna. Y como suelo repetir yo, esa vida eterna podemos comenzar a vivirla aquí. La mente de Cristo transforma nuestro día a día y nos hace vivir la vida cristiana auténtica. Pensamos como Cristo. Vemos las circunstancias desde la fe y no desde el temor. Buscamos la voluntad del Padre antes que la nuestra propia. Sentimos también como Cristo compasión y amor por aquel que lo necesita, por el necesitado. Misericordia en lugar de juicio carnal y agresivo. No debemos predicar la Biblia dando bibliazos, como yo digo. El Evangelio no se enseña a golpes, sino con misericordia, con amor. Amor en vez de orgullo y de soberbia. A veces le hablamos a la gente con un aire de superioridad y de orgullo, que eso aleja al incrédulo de Dios en vez de acercarlo. Actuamos como Cristo, obedecemos aunque nos cueste, servimos aunque nadie nos vea, perseveramos aunque a veces nos falten las fuerzas, pero seguimos adelante. Cambiamos las pilas como el muñequito del anuncio, ¿verdad? Cuando se queda sin pilas se para, pero le ponen las pilas nuevas, ¡bum! Pues así somos nosotros. Esas pilas es el poder del Espíritu Santo que nos renueva, que nos da nuevas fuerzas para seguir adelante. La mente de Cristo también produce frutos visibles. Mansedumbre, paz, dominio propio, paciencia, bondad, fe. El carácter de Jesús se va formando en nosotros. Tener la mente de Cristo es un privilegio, pero también es un llamado, es una obligación y sobre todo es una gran responsabilidad. No es solo una verdad teológica, es una experiencia que debemos tener diariamente, que debemos experimentar. Y solamente se experimenta cuando estamos en comunión con Dios, pero en una comunión de intimidad, no un encuentro ocasional, sino una continua comunión con Él diariamente. Hay un Señor, hay un Salvador, ¿verdad? Solamente hay un Señor y un Salvador, que es Jesucristo. Y ese hoy te está diciendo, te está invitando a renovar tus pensamientos, a renovar tu vida diaria, a rendir nuestra voluntad a la suya
y a dejar que el Espíritu Santo ordene nuestro ser interior, haga un génesis en nuestra vida. ¿Sabéis que la Biblia empieza? La palabra génesis significa el principio, es un principio. Dice que la tierra estaba desordenada, vacía, y el Espíritu Santo trajo orden. Y eso es lo que el Espíritu Santo debe hacer a veces con nosotros, renovarnos, ordenar nuestra vida y llenarla con su poder. Por eso debemos pedirle al Señor que alinee nuestros pensamientos con los suyos, que nuestra mente sea como un campo fértil para que su palabra dé fruto, produzca fruto, y que nuestras decisiones siempre reflejen el carácter de Cristo. Cuando tengamos que tomar una decisión, hacernos la pregunta, ¿qué haría Cristo en esta situación? ¿Qué decisión tomaría Cristo si estuviera en mi lugar? La verdadera victoria comienza cuando dejamos que Cristo piense en nosotros, piense a través de nosotros y piense para nosotros. Esa es la clave. Así, paso a paso, nuestra vida se convertirá en un reflejo cada vez más claro de aquel que nos amó primero, ¿verdad? Todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Para estar llenos necesitamos tener el corazón vacío primero, ¿verdad? Vacío de todo lo que no le agrada a Dios, de toda la inmundicia, de todo pecado. Vaciar ese vaso, vaciar el corazón y dejar que el Espíritu Santo lo llene. Por eso necesitamos confesar, reconocer nuestros pecados, alejarnos de ellos, perdonar a los demás. No importa cuánta razón tengamos, o si la tenemos o no. Nuestra obligación es perdonar. En 1 de Juan capítulo 1, versos 7 al 9, leemos lo siguiente, dice, pero si andamos en luz, luz es símbolo de la verdad, si andamos en la verdad, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es un versículo tremendo, un versículo que deberíamos meditar en él y grabarlo en nuestra mente. Andar en luz, andad en la verdad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, el autoengaño, y la verdad entonces no está en nosotros. Pero dice el versículo 9, si confesamos, si aceptamos, reconocemos nuestros pecados, Él es fiel si te arrepientes y justo para perdonarlos y para limpiarnos de toda maldad. A veces estamos llenos de maldad y tenemos que recurrir al Señor para que nos limpie. Pero esa limpieza viene a través de nuestro reconocimiento, de nuestro arrepentimiento, de reconocer que somos pecadores, de pedir perdón por el pecado, de alejarnos del pecado y recibir la gracia y la misericordia de Dios. En Lucas capítulo 6, versos 37 y 38, Jesús nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Son palabras de Jesús. Después, claro está, necesitamos sed. Para ser llenos necesitamos tener sed, querer ser llenos y venir a Jesús y beber, recibir el Espíritu Santo. Luego de lo más profundo de nuestro ser saldrán ríos de agua viva, es decir, el Espíritu Santo. En Juan capítulo 7, versículos 37 al 39, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, esta es la clave. Si no hay sed, es imposible. Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Claro, mientras que Jesús no vino, o sea, no fue glorificado, no partió de esta tierra y se sentó a la diestra del Padre y recibió su gloria. Y entonces envió al Espíritu Santo. Los dos no podían competir. Por eso dice, aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún estaba ejerciendo su ministerio. La señal de que hemos sido llenos del Espíritu Santo es el propio Jesús en nuestra vida, su obra y su poder para actuar. Todos los creyentes, cuando son bautizados en el Espíritu Santo, tienen la capacidad también para hablar en lenguas, en otros idiomas, que a veces no entendemos o no entendemos. Vamos a ver lo que sucedió en la Biblia cuando la gente recibió el bautismo del Espíritu Santo, cuando estaban llenos del poder del Espíritu Santo. En primer lugar vemos los 120 del aposento alto. Todos hablaron en otras lenguas. Hechos capítulo 2, verso 4 dice, y fueron todos, no unos, ¿cuántos? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Todos los presentes en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque había sed. Y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba la capacidad para hablar. En segundo lugar, vemos, todos hablaron la palabra de Dios con valentía, otra de las señales. Cuando hubieron orado, dice Hechos 4:31, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos, repito, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con valentía la palabra de Dios. No tenían problemas para predicar el Evangelio. Después de la oración, el lugar donde estaban reunidos dice que tembló y todos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y predicaban con denuedo, con valentía la palabra de Dios. Otro suceso lo vemos cuando Cornelio y los demás que estaban con él hablaron en otras lenguas y alababan a Dios. Hechos 10:46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Oyeron que hablaban en otros idiomas ilegibles y eran gentiles. Y luego vieron también cómo alababan de verdad a Dios. Otro suceso lo vemos con Pablo cuando recibió la vista. Sabéis que cuando se tuvo el encuentro personal con Cristo, sus ojos físicos quedaron cerrados, porque los ojos espirituales ya los traía cerrados. Y le cerraron como señal, se le cerró también la visión. Pero fue enviado a casa de Ananías, y en Hechos 9 leemos el verso 17, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, sobre Saulo, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado, porque también se le apareció a él, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo, Saulo no podía convertirse en Pablo. No podía ejercer el ministerio a los gentiles. Tenía que recibir el poder del Espíritu Santo. Dice, y en ese momento le cayeron de los ojos como escamas. Recobró la vista física, pero también la vista espiritual. Y recibió la vista y levantándose fue bautizado. Tremendo suceso, ¿verdad? Donde vemos el poder, la unción del Espíritu Santo. Los efesios hablaban en otras lenguas y profetizaban. Así lo expresa el versículo 6 de Hechos 19. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Vemos que no hay una señal solo, ¿verdad? Hay muchos sucesos que demuestran en las Sagradas Escrituras el poder del Espíritu Santo. Y luego tenemos el propio Jesús, empezó su ministerio para el cual había venido a la tierra a través de la unción del Espíritu Santo que recibió cuando fue bautizado.
Por eso cuando en Lucas capítulo 8, verso 19, Jesús en una sinagoga se levantó y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y por último, a predicar el año agradable del Señor. Cuando Jesús pronunció, repito, estas palabras en la sinagoga de Nazaret, no estaba haciendo un anuncio más, estaba declarando el principio de un tiempo nuevo. Un año agradable del Señor no se refiere solamente a un año en el calendario humano, sino a una temporada, a una dispensación, un tiempo espiritual, un periodo en el que Dios abre sus brazos y nos dice: ahora es el momento, ahora es el día de mi gracia, ahora es el día de mi favor. Jesús no proclama un año favorable para aquellos que se sienten fuertes, sino para aquellos que llegan cansados, heridos, quizá enlutados por dentro, atrapados en culpas antiguas o temores recientes. El año agradable del Señor es para quienes reconocen que necesitan de su gracia, para los pobres de espíritu. Cuando Cristo entra en la vida, cosas que antes parecían imposibles comienzan a hacerse realidad. Donde había cadenas, Él nos trae libertad. Donde había sombras, Él nos trae luz. Donde había vergüenza, Él derrama su honra sobre nosotros. Y donde había desesperanza, Él siembra un futuro lleno de esperanza. Amén. Y el último versículo nos invita a creer que Dios todavía proclama tiempos nuevos sobre sus hijos. Tal vez la vida te haya hecho pensar que tu historia ya está escrita, que tu situación no cambiará o que tus heridas del pasado no van a sanar. Pero Jesús se levanta en medio de tu ser interior y te dice: este es tu año agradable, este es tu tiempo de gracia, aprovéchalo. El favor de Dios no es un deseo bonito, es una realidad que transforma nuestra vida. No depende de cómo te sientas hoy, sino de quién es Él. Él sigue siendo el mismo que proclamó esta palabra hace siglos. Él es un Dios cercano, compasivo, amoroso, poderoso y dispuesto siempre a ayudarnos. El Señor ha venido a anunciar una nueva temporada sobre tu vida. Y quien escucha su voz y le cree, entra en esa nueva vida. En Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. La necesidad de que estemos con Dios para poder hacer las mismas obras y aún mayores que Jesús hizo. Este versículo no es una ventana abierta al corazón. Es una ventana abierta a nuestro corazón y al modo que Dios obra en nosotros. No es solo una afirmación teológica, es una realidad, es una revelación del carácter de aquel que vino a mostrarnos el amor y la compasión de Dios el Padre. Dice que Dios ungió. Jesús no vino simplemente con buenas intenciones, Él vino ungido, es decir, enviado, capacitado y revestido del poder de lo alto. La unción no es un adorno espiritual, es la evidencia de lo que lo divino ha puesto su mano sobre una vida para su propósito. ¿Estáis entendiendo? Él ha puesto, es la evidencia de que Dios ha puesto algo sobre nosotros para que se cumpla su propósito. Es la unción, el poder, la capacitación y el revestimiento de poder. Y Cristo fue ungido porque la tarea que iba a realizar no podía hacerse con fuerzas humanas. Con el Espíritu Santo y con poder. El Espíritu Santo no solo acompañaba a Jesús, sino que lo impulsaba.
Donde el Espíritu Santo está, también está el poder para transformar lo que parece que no se puede transformar. Las culpas antiguas a veces nos pesan y están ahí siempre. Cadenas, adicciones profundas que no podemos salir de ellas. Tradiciones que seguimos. Tormentas interiores. Enfermedades del cuerpo y del alma. Este poder era un poder sanador. Y ese poder lo tenemos nosotros, puesto que tenemos al Espíritu Santo. Ese poder no es para aplastar a nadie, sino para levantarlo. No es un poder para impresionar, sino un poder que libera. Anduvo haciendo bienes. Esto es una hermosa descripción de la vida de Cristo. Anduvo, vivió siempre para hacer el bien. Quizás no sea una frase, digamos, espectacular, pero es una frase que nos invita a ser constantes en el servicio a los demás. Jesús caminaba día tras día, pueblo tras pueblo, y en cada paso dejaba huellas de su amor, de su bondad, de su benignidad, de su amor, como he dicho, y de su misericordia. Mientras muchos buscaban grandeza, él buscaba personas necesitadas para cubrir su necesidad. Mientras otros acumulaban y acumulan hoy riquezas, él da, él entrega. Mientras muchos juzgaban, Cristo restauraba y sigue haciendo hoy lo mismo, sanando a todos los oprimidos. Su misión no era selectiva, no elegía a unos cuantos para liberarlos, para sanarlos de la opresión del diablo. No preguntaba quién merecía ser libre, otorgaba la libertad a quien la necesitaba. La opresión adopta muchas formas: miedo, pensamientos que no se callan, heridas que no sanan, adicciones, culpas, silencios. Y Jesús sigue sanando esas opresiones hoy también, porque su poder no se agota. Es eterno, su compasión sigue nueva y sigue viva hoy, porque Dios estaba con él. Esa es la clave, esa es la raíz y la clave de todo. El secreto de la vida de Jesús no fue su esfuerzo, sino su comunión íntima siempre con el Padre. Recordamos que él se retiraba, dejaba las multitudes y se retiraba a lugares desiertos para tener esa comunión con Dios el Padre. Hoy en día es difícil encontrar esos lugares desiertos por el ritmo de vida que se lleva, por tanto ajetreo, por tanto trabajo, por tanta prisa. Pero deberíamos buscar esos lugares desiertos para tener esa comunión íntima con el Padre. Cuando Dios está con alguien, la vida se vuelve un canal y no un estanque, sino que fluye la vida hacia los demás. Y si Dios estuvo con él y él ahora está con nosotros, entonces la esperanza no es una idea, o sea, no es un idealismo, es nuestra herencia, nos pertenece por ser sus hijos. Por eso Hechos, y ya estoy terminando, Hechos 10:38 que estamos estudiando, nos invita a creer otra vez en Cristo, en un Cristo vivo, cercano y que sigue actuando hoy. Un Cristo que no solo hizo bienes, sino que sigue haciéndolo. Un Cristo que no solo sanó, sino que sigue hoy sanando. Un Cristo que no solo liberó, sino que hoy sigue liberando, desatando ataduras. Y un Cristo que hoy te mira y te dice: lo que te oprime, lo que oprime tu alma, no tiene la última palabra, la tengo yo. Créelo. Y sucederá, será así. Hermanos, que esta verdad descienda a lo más profundo de nuestro ser, a lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser interior, y se convierta en confianza, descanso y una gran esperanza. Recuerda, y termino, el Espíritu Santo nos trae un nuevo entendimiento y un gran amor por conocer la palabra de Dios y conocerla cada día más a través del poder del Espíritu Santo. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Hay cosas que jamás entenderemos que están en la Biblia si no es con la revelación del Espíritu Santo, el rema de la palabra de Dios. Tenemos que buscar esa revelación
porque el Espíritu Santo mora en nosotros y tenemos que aprovechar que lo tenemos como invitado, pero no como un invitado ahí calladito, sino que le dejamos que actúe y que nos guíe. ¿Amén? Bien, pues lo dejamos aquí y la semana que viene tocaremos el último bautismo, el bautismo de purificación, el bautismo con fuego. ¿Amén? Que Dios les bendiga.